ya de este mes. Así es que estamos entrando ya en lo que es, o ya casi a mediados del mes de mayo. Esta lección nos va a llevar a comprender ese pacto que ahora, después de haberlo hecho Dios con Noé, ahora viene esta nueva generación a través de Abraham. Y bueno, hoy precisamente el título de esta semana es El pacto con Abraham. Pero vamos a ver cómo es de que empieza Dios a trabajar con este llamado de este gran hombre de fe y de un hombre de seguridad para con Dios. Hoy, en esta semana, pues tendré, por la gracia del Señor, el apoyo de mi amigo y compañero y colega, el pastor Rafael San Sebastián. Rafael, bienvenido. Sé que estás allá en la ciudad de ¿qué? ¿A dónde vives? No recuerdo. ¿Dónde te encuentras? No, antes que todo, muy buenos días, tardes o noches a los queridos televidentes que nos están viendo a través de este bonito canal o de las plataformas en las cuales ustedes nos pueden ver y escuchar. Pastor Víctor, gracias por la invitación. Y sí, estoy viviendo en estos momentos en la ciudad de Hacienda Heights. Aquí me encuentro, pastor. Bienvenido, pastor Rafael. Y pues bueno, hoy le agradezco a Dios y también por su tiempo de apoyarme ya en esta lección número 7. Así es de que pues hoy vamos a hacer lo que es la introducción a esta semana, viendo ese pacto que Dios ahora vamos a ver cómo realiza con Abraham, ya que en las semanas pasadas estuvimos viendo del pacto que había hecho también con Noé. Así es de que, pastor, si le gustaría llevarnos en oración para iniciar la introducción de este hermoso sábado en esta lección. Con mucho gusto, queridos amigos, los que puedan, oremos a nuestro Dios. Padre de amor, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Comenzamos la lección número 7, oh Padre Celestial, de la escuela sabática, que lleva por título El pacto con Abraham. Te pedimos, Señor, que en el transcurso de esta semana que estaremos escuchando, viendo, meditando y comprendiendo tu palabra, Señor, con respecto al pacto que hiciste tú con Abraham y tiene repercusiones hasta nuestros días. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nuestros corazones, y en especial en nosotros, en los cuales estaremos compartiendo esta bonita lección, oh Padre Celestial, que tú seas el invitado especial con cada uno de nuestros corazones. Quédate pues, Señor, acompáñanos y que tu presencia se pueda sentir en cada uno de mis hermanos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como es costumbre, mis queridos hermanos, pues voy a darles las citas bíblicas que tenemos para ver este pacto que Dios hace con Abraham. Y hoy vamos a tener varios capítulos del libro de Génesis. En esta cuestión, pues vamos a ver del capítulo 15, todo el capítulo 15 hasta el capítulo 19 y el versículo 20 es donde habremos de terminar lo que es en sí el libro de Génesis con el capítulo 19 y versículo 20. No a terminarlo, pero sí, en el capítulo 15 vamos a ver nosotros ese pacto de Dios con Abraham. En el capítulo 16 vamos a ver cómo es de que pues Sara hace y permite o consigue, en el cual ella creía que era el cumplimiento de la promesa de Dios al permitir que Abraham pues se case con Agar y asimismo pues venga esa descendencia que ella creía, donde viene el nacimiento de Ismael. Ya en el capítulo 17 vamos a ver realmente esa renovación de pacto nuevamente de Dios con Abraham y donde se introduce la incircuncisión. Así también pues ya en el capítulo 18 estaremos nosotros viendo realmente los sucesos en Sodoma
la obra que hacen estos ángeles que vienen para la destrucción de Sodoma. Y ya en el capítulo 19 de Génesis estaremos viendo esa oportunidad nuevamente que se le da a la familia y la salida de Lot de esa ciudad de Sodoma, donde iba a ser destruida totalmente la maldad que había en ese lugar. Así también pues estaremos viendo el libro de Romanos, el capítulo 4, donde Pablo nos habla acerca de la justificación por la fe. Al mismo tiempo estaremos viendo el libro de Gálatas, también el capítulo 4, del versículo 21 al 31, donde vemos la alegoría, ¿verdad?, que nos hablan de los dos hijos de Abraham, en este caso de Isaac y de Ismael. Y así podremos haber visto, estaremos viendo también nuevamente el libro de Romanos, el capítulo 4, donde nos habla sobre la justicia, en el cual la justicia de Cristo es la que nos hace libres. Y por último, pues el libro de Amós, el capítulo 4 y el versículo 11. El texto general para esta lección lo tenemos en el libro de Génesis, el capítulo 15 y el versículo 2, que es el que nos dice Moisés acerca de esta cita, Génesis capítulo 15, versículo 2, y nos dice así esta lectura. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Bueno, esta es la historia y este es realmente el pedido que Abraham hace, aunque ya la promesa se le había dado desde el inicio de la salida de su parentela y de su pueblo o de su ciudad. Así es de que en esta introducción pues voy a dejar al pastor Rafita para que él nos hable realmente de lo que va a tratar esta lección. Así es de que, Rafita, pues adelante, es tu tiempo. Gracias, Pastor Víctor. Fíjese que, Pastor, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación nuevamente. Estamos hablando en la lección número 7, ¿verdad?, el pacto con Abraham. Y el versículo que tenemos para memorizar es algo que Abraham estaba pidiendo, ¿verdad?, como prueba para confirmar ese pacto en el cual la palabra de Dios nos dice ahí, ¿verdad?, en Génesis 15:2, que qué le iba a dar, que cuando Abraham ya sabemos que era muy grande. Pero me gusta, fíjense cómo la introducción de la lección, si ustedes, queridos amigos, tienen ahí su lección de escuela sabática, ¿verdad?, la lección normal, la lección ahí trae, ¿verdad?, donde dice con Génesis 15, llegamos al momento decisivo en que Dios formaliza su pacto con Abraham. O sea que él ya, cuando nos dice que ya llegamos en el momento de que formaliza el pacto con Abraham, eso quiere decir que antes ya le había hablado algo Dios a Abraham, ¿verdad? Y si ustedes van allá en la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 en el versículo, empezando con el 1, fíjense que la palabra de Dios, para que ustedes vean lo que nos dice en la lección de escuela sabática, en el folleto sencillo, donde nos dice que llegamos al momento decisivo en que Dios formaliza su pacto con Abraham. En Génesis capítulo 12 y versículo 1 empieza diciendo la palabra de Dios esto, ¿verdad? Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 2 sigue diciendo esto, la palabra de Dios. Versículo 2 de Génesis 12, dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, le dice así. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Ahí vemos, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios nos viene diciendo, ratificando ese pacto, ¿verdad? Dios ya le había dicho a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela,
y después de eso que iba a ser una nación grande de él. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si ustedes ven en el folleto, ¿verdad? Ahí trae una imagen donde se ve, bueno, supuestamente es el personaje de Abraham y se ve el cielo como las estrellas, ¿verdad? Así le dijo Dios que iba a ser Abraham su descendencia como las estrellas del cielo. Y sigue diciendo el comentario de la lección, no, bueno, las notas sencillas, ¿verdad? Dice así, el pacto abrahámico es el segundo pacto después del pacto de Noé. Y ustedes ya vieron lo que decía en la lección número 6 con respecto al pacto de Noé, el pacto que hizo Dios con Noé, ¿verdad? Cuando la maldad de este mundo ya era demasiado, cuando todo definitivamente estaba ya en su etapa de destrucción, pues por decirlo así. Y vemos cómo Dios hizo el pacto y lo cumplió, queridos amigos, queridos hermanos, en el pacto que hizo con Noé. Lo cumplió al pie de la letra. Noé se le dio especificaciones, él las cumplió y se hizo, ¿verdad? Y Dios lo salvó a él y a sus hijos y a sus yernos, ¿verdad? Todo eso lo vimos ahí. Pero ahora estamos viendo el pacto que hace con Abraham y esto tiene repercusiones para con nosotros hoy en nuestros días. Es lo que podemos ver, queridos amigos, en esta pequeña introducción de lo que estamos viendo respecto al pacto con Abraham. Fíjense, dice en el último texto, ¿verdad? Del párrafo que tenemos en la lección, dice, en ese contexto Abraham, cuyo nombre implica nobleza y respetabilidad, cambiaría su nombre a Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Nos da una pequeña introducción muy bonita de lo que se va a ver en esta semana. El pastor hizo una introducción muy linda, ¿verdad? Con respecto a lo que vemos, lo que vamos a ir viendo desde Génesis 15 en adelante, ¿verdad? Para lo que es la introducción de este día. Pastor, le dejo su tiempo. Gracias, Pastor Rafael. Y en verdad que sí, que esta semana estaremos viendo ese pacto nuevamente ahora con Abraham. Recordemos que el pacto con Noé fue acerca de que Dios le prometió a Noé que no iba a destruir la tierra con un diluvio nuevamente. Y fue que llevó a los antediluvianos, pues a la nueva nación ya de los hijos y de Noé, hacer esa torre de Babel, y que ahora a Abraham pues se le llama para hacer ese nuevo pacto. Y vemos que a través de Abraham pues viene una nueva raza, una nueva nación, donde Dios, vamos a ver durante esta semana, le hace ese pacto y le hace ese compromiso para que Dios cumpliera con él. Es verdad que el texto central nos habla quizás de la insistencia de Abraham, de que pues no veía la prole, no veía el hijo de la promesa, y llevó a hacerle varias cuestiones a Dios acerca de ese criado que había nacido dentro de su familia, y como también había la costumbre, ¿no?, de que los hijos que nacían de los esclavos dentro de su gente, pues eran hijos suyos. Así es de que él pues le reclamaba a Dios que pues como que él no quería eso, y que en realidad quizás por este Damaseno, hombre que realmente le era fiel, pues él decía, mi herencia va a ser para él. Pero eso no quería él. Él había aceptado ese llamado, había aceptado la promesa del Señor, y ahora pues tenía la preocupación que realmente este hombre quedara con esa herencia. Para esto vamos a ver nosotros algunas citas de Elena G. de White, y vamos a ver qué nos dice ella acerca de esta introducción sobre este pacto con Abraham. Así es de que a ver si podemos ver la primera cita que tenemos en pantalla y ver en realidad qué es lo que comenta la sierva del Señor acerca de esta hermosa lección que vamos a tener durante esta semana. Y aquí tenemos el libro de Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 142. Dice la sierva del Señor: cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo.
y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. Hasta ahí vemos nosotros que realmente Dios tiene que volver a recordarle, pero parece que Abraham llevaba prisa. Y es lógico, ¿no? Porque ya Abraham era grande y pues Sara, su esposa, en realidad también. Y él creía en lo que realmente a veces sucede con la mujer, que ya llega un tiempo en que no se puede. Así como ella lo comenta, pero Abraham todavía no comprendió la promesa. Enseguida pensó en Ismael, aferrado a la creencia de que por medio de él se habían de cumplir los propósitos misericordiosos de Dios. En su afecto por su hijo, exclamó: ojalá Ismael viva delante de ti. Vean, nosotros pues quizás en la semana vamos a ver un poquito acerca de este hijo que tiene con la esclava, y que en verdad pues ya el criado pues no iba a recibir la herencia, pero ahora tenía un hijo con la esclava, y que en un momento pues él por instrucciones de su esposa pues era aceptado Ismael como hijo de ellos, pero en realidad Dios tenía algo mejor preparado para él, aunque él pues sentía que quizás con él, por eso pide, ¿verdad? Esa promesa de que Ismael sea el que viva delante de Jehová. Y luego dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Nuevamente se le dio la promesa en palabras inequívocas. Ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. O sea, ahora Dios le tiene que volver a recordar: mira, no, este no es. O sea, yo te voy a dar un hijo con tu propia esposa, con la que es tu esposa realmente. Vemos entonces la confirmación que vemos a través del espíritu de profecía, cómo podemos entender que realmente no era Ismael el hijo de la promesa. Tenía Abraham que esperar. ¿En qué momento? Solamente Dios. El tiempo es del Señor y Él sabe el momento preciso que podemos recibir lo que muchas veces hemos esperado o se nos ha prometido. Pastor Víctor, adelante, pastor. me interrumpo tantito en ese aspecto, ¿verdad? Okay. Estábamos viendo respecto a lo que es, ¿verdad?, el pacto con Abraham, la pura introducción, más que nada estamos entrando en la pura introducción, ¿verdad? Y estamos viendo en la parte que usted leyó, hay otra parte más arriba del espíritu de profecía, de las notas de la sierva de Dios, ¿verdad? Donde nos dice algo muy interesante. Nosotros decimos que Abraham lo llamamos el padre de la fe, ¿verdad? Exacto. El padre de la fe, y lo confirman las escrituras también, el Pablo en el libro de Hebreos. Y ahorita vamos a ir metiéndonos un poquito más a eso. En el día lunes, si no me equivoco, dice algo con respecto al hijo, se lleva por título Las dudas de Abraham. Pero quiero recalcarlo tantito porque lo traen el día sábado, ¿verdad? Nada más como algo introductorio. En las notas de la sierva de Dios hablamos que a Abraham se le había hecho una promesa, ¿verdad? Y el párrafo que usted leyó, pues ya imagínense 100 años, casi 100 años, ¿verdad? De vida que tenía Abraham. Nosotros, pues, si llegamos a 80, alabado sea el nombre de Dios, ¿no? Que así dice, los más robustos, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, pastor, la promesa que se le da a Abraham, él llamándolo nosotros padre de la fe, aún así, no todas las veces él tuvo 100% su fe puesta en el Señor, y lo vemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando tuvo miedo a Abraham y dijo que era su prima o su hermana, ¿verdad? Su esposa Sara, y todos esos aspectos cuando vemos ahí, ¿verdad? Pero leyendo un poquito las notas de la sierva de Dios, el espíritu de profecía, dice algo, fíjense aquí, dice, lo que nos habla de Génesis capítulo 15, versículo 1, ¿verdad? Dice, pero tenía el ánimo tan deprimido. Está hablando de Abraham, porque acuérdense que en Génesis capítulo 1 le dice: no temas, Abraham, fueron las palabras del príncipe de los príncipes, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Pero ahí sigue diciendo la palabra de Dios, dice, pero tenía el ánimo tan deprimido por los presentimientos que no pudo esta vez
aceptar la promesa con absoluta confianza como lo había hecho antes. Yeah. Nos damos cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, que cuando llamamos a Abraham padre de la fe, lo es, ¿verdad? Porque tuvo una fe muy sólida, pero así también eso nos lleva a comprender hoy en nuestros tiempos que a veces nuestra fe puede fallar un poco. Y cuando hablo un poco no quiere decir que cuando vamos a fallar por completo y nos vamos a salir, ¿verdad? Sino simplemente el hecho de que podemos dudar a lo mejor a veces, ¿verdad? En las consecuencias. Pero aquí tenemos el ejemplo de que nos debemos de aferrar nosotros a las promesas divinas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Abraham, pues en el relato que estamos viendo y lo que leímos el versículo para memorizar, cuando le pregunta, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar o qué vas a hacer? Si yo nada más, el que tengo es Eliezer, ¿verdad? Quiero algo más sólido de tu promesa para que yo pueda confiar en que verdaderamente yo voy a hacer esa descendencia que será mucho, ¿verdad? Así que, queridos amigos, esto es para reflexionar nosotros. Aún las promesas pueden tardar cuando se nos da. Y nosotros no debemos de menguar en nuestra petición a Dios, de seguirle pidiendo las cosas que querramos a Dios. Él va a responder a su debido momento. No es cuando nosotros querramos, ¿verdad? Sino cuando Dios verdaderamente diga, ahí, este es el preciso momento en el cual la promesa que yo te hice, así es que en este momento yo te lo doy, pero es en el propósito de Dios y no en el propósito de nosotros, pastor. Gracias, Pastor Rafael. En verdad, hay que entender que también Abraham estaba con el tiempo, ¿no? Él ya se sentía viejo y él pensando en lo que el hombre piensa, es de que, en primer lugar, pues él pensaba como, bueno, yo quizás puedo, pero mi esposa ya está grande, ya su tiempo ya pasó. Entonces no sé de a dónde Dios me va a dar la prole. Entonces su preocupación quizás vino allí y quizás ahí fue donde él dudó de que Dios fuera a cumplir la promesa directamente de su esposa. Entonces, pues ya veremos en el transcurso de esta semana, pastor, qué es lo que en realidad pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Porque también hay costumbres que nosotros tenemos y muchas veces por las costumbres rompemos la esperanza y la fe que tenemos con Dios. Entonces, vamos a ver en esta semana realmente lo que es ese pacto directamente de Dios con Abraham. Así es de que, gracias mis hermanos en esta introducción y que Dios nos los bendiga, Dios nos los guarde y que tengan un hermoso sábado en este día. Muchas bendiciones.